y las bifidobacterias son algo importante, digamos, en esa protección, así como otras bacterias, no son las únicas, pero sí forman parte de ese cuadro que mantiene, digamos, ese tracto gastrointestinal, promueve su salud, de la mucosa incluso. Y después, bueno, también ayudan a reparar la mucosa intestinal, o sea que si hay daño, ayudan a su vez a repararlo, no solo a proteger del daño, sino a la reparación. Estimulan y modulan el sistema inmune. Y por otro lado, también son gran fuente productora de vitaminas B. No cronizan, pero alivian síntomas. ¿Sí? Cuando uno Por supuesto, toma los probióticos, por ejemplo, esto lo alivian. por supuesto que sí. O sea, Incluso, que como, sí, 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 eso es seguro, incluso o sea, promueven esa baja en la inflamación, o sea, uno toma esos probióticos porque tienen un porqué, digamos. Incluso hay un caso interesante que es el sena o cáscara sagrada, bueno, que son estos herbales que se usan para mejorar el tránsito intestinal. Aparentemente son metabolizados por las bifidobacterias. Y en casos en personas en que las bifidobacterias, bueno, están en cero, por ejemplo, este tipo de herbales no funciona. Entonces, cuando uno consume este tipo de herbales con un probiótico en base a bifidobacterias, ahí sí se puede notar la acción. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? O sea, que uno puede mezclar un yogur que tenga bifidobacterias con este, por ejemplo, con este herbal y sí va a provocar esa mejora en el tránsito, digamos. porque vi varios papers con respecto al coronavirus, en los cuales cuando la bifidobacteria y la Akkermansia estaba baja en la microbiota, se asociaba con los cuadros severos de restricción respiratoria del coronavirus. Y las personas que estaban contaminadas, como el personal médico, como los que atendían familiares con coronavirus, pero que no desarrollaban síntomas, se les encontraba en el examen de microbiota niveles de bifidobacteria y de Akkermansia elevados. O sea, eso que tú estás diciendo, ¿no? Cuando tenemos niveles elevados, parecería que nuestras defensas funcionan mucho mejor. O sea, su capacidad de potenciar nuestro sistema inmunológico. Buen día, Miguel. Buen día, buen día. Bueno, hoy tenemos otra sesión de microbioma en la salud y en la enfermedad. Y hoy tenemos un tema interesante que tiene connotaciones desde comerciales hasta personales. Hoy vamos a hablar de una bacteria que tiene un papel muy importante en la microbiota, tiene un rol modulador que vamos a analizar en detalle, que es la bifidobacteria. Pero vamos a ver, analizar esa bacteria en el contexto de lo que son los probióticos, ese mundo nuevo que todavía no está regulado, que no tiene regulaciones que indiquen en realidad su calidad, su cantidad, su administración. Por tanto, estamos en un mundo un poco de como exagerado, en el cual cualquier, sobre todo en nosotros, en el gremio médico, cualquier alteración se indica antibióticos, en fin, inmediatamente se indica probióticos. Diría yo, estamos en un periodo en el cual se indican los probióticos a mansalva, o sea, por encima de lo necesario. Entonces, el tema de hoy es analizar dentro de este mundo de microbioma y de las bacterias intestinales, qué rol juega esta bacteria tan importante que es la bifidobacteria. Cuando decimos bifidobacteria, inmediatamente nosotros sabemos que hay preparados comerciales con la bifidobacteria y en cantidades que nos sorprenden, millones, 50 millones, 100 millones. Y entonces analizar, ver qué significa esto. Una de las cosas primeras que a mí me impactó mucho es el hecho de que bifidobacterias hay muchas. O sea, cuando hablamos de cepa, cuando hablamos de bacterias, está toda la escala, la clasificación, desde el género, pasando por el orden, por la clase, por la familia, por
la especie hasta llegar a la cepa, encontramos que las bifidobacterias en muchas cepas y con acciones diferentes. Entonces estamos hilando fino en este tema de los probióticos, en este tema de la modulación de nuestra flora intestinal. Y estaba diciendo que tenía connotaciones comerciales y personales porque en mi caso personal, y esto es bueno decírselo a nuestra experta Cecilia al principio del podcast, mis bifidobacterias salieron muy bajas en mi examen de, de análisis de la microbiota. Y parecería en la muy corta experiencia que yo tengo, que es un denominador. En todos los casos que yo he visto, solo el de mi nieto he visto de que tiene, y el de Cecilia, que ella me lo ha dicho, que ha tenido valores muy altos, es donde he visto que la bifidobacteria tiene valores normales. Revisando la literatura, parecería que nuestra, es común de que la bifidobacteria esté por debajo de los valores óptimos, que exceptuamos a Japón, que Cecilia me acaba de decir que es un país que probablemente por su dieta, por su cultura, vaya a saber por cuántas cosas más, tienen valores de bifidobacteria. Entonces, Cecilia, esta es la apertura para que entremos en profundidad a que nos hables de la bifidobacteria. Bueno, Miguel, buen día. Sí, exacto. De hecho, las bifidobacterias, en realidad son, cuando uno habla con las personas, ¿no? Son algo que son esas bacterias probióticas que por lo general asocia con buena salud, ¿no? Así como los lactobacilos, son de las más conocidas por la población en general. Tanto sea porque se encuentran encapsulados en probióticos o porque, bueno, vienen en algún fermentado o lo que sea. Pero claro, las bifidobacterias fueron aisladas en el año 1899 por primera vez en la materia fecal de bebés que estaban siendo alimentados por leche materna. Entonces, por eso es que, bueno, son viejas conocidas, digamos. Pertenecen al filo de las actinobacterias. No, eso es algo anecdótico, pero bueno, es interesante también. Son anaerobias obligatorias y bueno, pertenecen a lo que se llaman bacterias gram positivas. En realidad, a ver, la mayoría de las personas adultas llegan en promedio a tener de su microbiota, digamos, un 0,5% de bifidobacterias. Y es verdad que hay poblaciones como la japonesa. Hay un estudio del 2016 hecho en estas personas en los cuales encuentran que el promedio de bifidobacterias es 18%. Y obviamente eso se debe al tipo de alimentación que llevan, ¿no? Que es bastante diferente al nuestro. Pero en general, en nuestra población es muy difícil encontrarlas altas, a no ser en niños, ¿no? En niños sí es muy característico encontrarlas en porcentajes bastante altos, podrían llegar a estar hasta en un 60%, pero claro, son como... La leche materna es el principal fuente de alimento para estas bífidos. Y, y bueno, y en realidad... Mira, disculpa que te interrumpa, pero de pronto puede ser una digresión interesante. Este, porque los japoneses, por ejemplo, a diferencia de los coreanos y de los chinos, no sé cómo estarán las bifidobacterias en los coreanos y los chinos, pero los japoneses no tienen el hábito de comer tantos vegetales como comen, por ejemplo, los coreanos con los fermentados o los mismos chinos, ¿no? Cuando tú dices a sus hábitos alimenticios, ¿cuál es la característica de la alimentación de Japón que justificaría eso? ¿Hay algún estudio sobre eso? Bueno, la verdad, no he adentrado exactamente en qué es lo que se diferencia, pero por ejemplo, las bifidobacterias, digamos que las cepas más prevalentes, que son adolescentis, longum, o sea, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium longum, y algunas otras, se alimentan sobre todo de, por ejemplo, almidones resistentes
que ahora hablamos de qué son, bueno, como que se dedican a metabolizar carbohidratos complejos, ¿no? Entonces ahí tenemos almidones resistentes, arabinogalactanos, y tenemos también que, a ver, por ejemplo, por darles una idea, los albinogalactanos son polisacáridos, que se encuentran en una variedad de fuentes vegetales. Algunos de ellos, por ejemplo, no sé, desde zanahoria, cebolla, legumbres, granos enteros, como avena, centeno, y bueno, también están presentes en algunas frutas. Y después, con respecto a los almidones resistentes, son esos que vinimos hablando en episodios anteriores, por ejemplo, en el arroz, bueno, ahí capaz que ahí es donde se diferencian el consumo de arroz, pero en el arroz, o en las papas, en los boniatos, son, digamos, tienen un buen contenido de almidones que cuando uno los somete al frío prolongado, cambian su estructura y se terminan, convirtiendo en este almidón que resiste la digestión, que es tan importante porque en definitiva, como nosotros en ese momento, bueno, al resistir la digestión no lo absorbemos ni lo digerimos bien, termina llegando a la última parte del intestino donde nutre selectivamente este tipo de bacterias. Entonces, esas serían como las fuentes, digamos, más interesantes para todo lo que es bifidobacterias. Igualmente, cada tipo de bífido se alimenta de diferentes sustratos, ¿no? Entonces también uno podría hasta llegar con estos estudios a escarbar qué cepas tiene y cómo alimentarlas, digamos, específicamente. Pero bueno, ya eso sería como para ver en cada caso. Y algo muy interesante también es Hilar muy fino. hilar fino. Sí, sí, sí. Este, no, y algo muy interesante también, bueno, a ver, también tenemos los fructanos, tipo inulina, o por ejemplo, todo lo que son, bueno, ahí estarían incluidos espárragos, cebollas, puerros, semillas de calabaza. O por ejemplo los galactoligosacáridos, que son, incluyen las legumbres, todo lo que son crucíferas, o sea, brócoli, coliflor, repollo, este, bueno, remolacha, bueno, por ejemplo, el sourdough, digamos que ¿cómo es la traducción? Ahora se me borró, pero todas esas cosas, bueno, semillas de girasol, semillas de calabaza, que son como, bueno, las pepitas, que se les llama comúnmente. Todo eso es rico en este tipo de carbohidratos, que son como, bueno, estas moléculas que terminan digiriendo estas bacterias. O sea que una alimentación rica en todas esas, verduras y también cereales, bueno, vendría bien como para aumentar, estas especies. Después, la soja también, o sea que ahí habría que investigar un poco cómo es la alimentación japonesa, pero seguramente que muchas de estas alimentos están incluidos, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos medio por el final, porque esto es cómo se alimentan y cómo llegamos a incrementarlas, pero en realidad es bastante importante incluir todos estos alimentos o al menos incluir después también nutrientes como en formato suplemento para aumentarlas porque son bien importantes para nuestra salud. De hecho, se sabe que las bifidobacterias son parte importante porque ofrecen como una resistencia a la colonización de patógenos y eso lo hacen, o sea, inhiben el crecimiento de patógenos. Eso, por ejemplo, lo hacen a través de cambios en el pH intestinal. O sea, ellas producen acetato, que es una sustancia Eso, que... ¿Cómo? disculpa que te disculpa, pero que vi varios papers con respecto al coronavirus, en los cuales cuando la bifidobacteria y la Akkermansia estaba baja en la microbiota, se asociaba con los cuadros severos de restricción respiratoria del coronavirus. Y las personas que estaban contaminadas, como el personal médico, como los que atendían familiares con coronavirus, pero que no desarrollaban síntomas, se les encontraba en el examen de microbiota niveles de bifidobacteria y de Akkermansia elevados. O sea, eso que tú estás diciendo, ¿no? Cuando tenemos niveles elevados, parecería que
nuestras defensas funcionan mucho mejor. O sea, su capacidad de potenciar nuestro sistema inmunológico. Está hablando de una... Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, la cepa, el adolescentis longus, ¿tiene alguna función específica diferente, por ejemplo, a las otras cepas, a la Brevi o del bifidobacterias? Eso está especificado, las acciones son distintas. Sí, en realidad también las acciones son diferentes y por ejemplo dentro de lo que son bifidobacterias, todas estas cepas distintas, algunas, por ejemplo la adolescentis, que es la que me preguntabas, es una principal productora de GABA. Sin embargo, por ejemplo, Longum, Muchos, ¿cómo? muchos de los oyentes que por favor nos aclaren lo que es GABA. Muchos de nuestros oyentes no saben, no deben saber. Bueno, GABA es un GABA. neurotransmisor. El GABA es un neurotransmisor, es lo que se llama el gamma aminobutírico, bueno, tiene como una función principal dentro de la regulación, digamos, del cerebro. Este, Se une a receptores específicos, pero en definitiva lo que hace es como producir esa sensación que influye sobre el estado de ánimo, el estrés, el sueño, la ansiedad, como que regula la actividad y los desequilibrios. Entonces, todo eso puede llevar a justamente a mejorar, bueno, mejores niveles de GABA, digamos, tienen esos efectos calmantes sobre todas estas situaciones. Entonces es bastante importante, digamos, desde el intestino también promover esa salud, ¿no? Que bueno, tiene que ver con toda esa parte también de eje intestino-cerebro, digamos. Pero en definitiva, bueno, es eso, promueve el GABA, promueve el sueño, promueve el bienestar general, es básicamente eso. O sea, es un neurotransmisor que actúa a ese nivel. Me parece esto fascinante y sobre todo cuando toda esta información bacteriológica, toda esta enfermedad de microbiología de lo que es nuestra microbiota y de la alteración de la microbiota, lo relacionamos con la clínica, que bueno, con la parte que a mí me fascina, que es la parte preventiva. En esto no puedo dejar de compartir lo que ha significado en mi vida, ¿no? O sea, que lo estábamos hablando un poquito antes de iniciar eh, la emisión del podcast. Y es el hecho de que, bueno, toda mi vida yo me he considerado una persona muy saludable y una de las cosas que tenía que yo consideraba que era mi fuerte era el tubo digestivo. Y resulta que hace 8 años tuve un cáncer de colon. Comía de todo, nunca tuve estreñimiento, nunca tuve diarrea, nunca tuve acidez, nunca tuve síntomas de colon irritable, hasta 3 años, 2 años antes de que apareciera el cáncer y debutara con una obstrucción intestinal. Y a raíz de ahí empecé a vincularme con, con el mundo fascinante de la microbiota y comencé a verdaderamente primero a tomar probióticos de pastillas y después empecé a hacerlos en casa, fermentarlos. Y bueno, la sensación subjetiva de cambio tan importante que yo tuve cuando dejé de tomar pastillas y empecé a producir en mi casa, primero con el repollo, después con el fermentado de la corteza de la piña, después con el kombucha, después con el yogur siempre que me acompañó. Un cambio importantísimo yo diría, en mi sensación de bienestar, independientemente de cómo estuviera mi microbiota. Yo no sé, por supuesto que después del cáncer el tránsito era muy rápido. Digo esto porque quiero llevar una duda que pienso que es importante para la gente que no está muy enferma, para la gente que quiere estar mejor, ya llegar a su mejor versión. Entonces, a partir de 8 años yo empecé a hacer un cambio. Siempre comí muchos vegetales, pero también comía mucha carne y carne con muchos benzopirenos. Como buen uruguayo hacía parrilla y muy a menudo, y con una forma muy particular de hacerlo, que es lo que se llama la parrilla del tropero, que tiene poco tiempo, no tiene para hacer todo un día para hacer un lechón, sino que baja de su caballo cuando lleva el ganado
prende un fuego y sobre la punta de la llama pone lo que va a hacer. Bueno, ese ha sido el método con el que yo usaba, que seguramente le daba más de que no. El hijo mío muy este, este, elocuentemente dice que sí, que de pronto he comido muchos benzopirones, pero no tengo que dejar de ver la cantidad de alegría que trajo esas parrillas para mí y para mi familia. Pero obviamente que eso más situaciones de estrés muy fuertes, indudablemente generaron esas situaciones. Pero el tema a donde quiero aterrizar es que en estos casi 8 años, desde que pasé por el cáncer de colon, he comenzado a hacer una dieta absolutamente con muchos fermentados, comiendo muchos vegetales, tal vez no con toda la diversidad que sería el ideal, pero sí aproximándome a los 30 o 40 vegetales por semana. Y me hice el análisis de microbiota y me vinieron nuestro podcast de hoy de las bacterias en el piso. Entonces, bueno, inmediatamente tomamos acción. Cecilia me mandó una cantidad de cosas que yo, bueno, es mi formación y los que somos muchachitos grandes nos cuesta un poquito más ser flexibles. Yo me resisto, me genera mucha angustia tener que estar, para estar bien, tener que estar tomando suplementos o complementos o cosas que tengo que comprar que no son el té verde maravilloso, la manzanilla maravillosa, la inulina ya con ese dulzor, ya me recuerda a todos los jarabes, ¡ay, terrible! Entonces, eh, yo me siento muy bien, no, me siento con mucha energía, y tengo la bifidobacteria baja. Cuando me dio coronavirus, no me vacuné, el coronavirus me dio muy fuerte. Fuerte en la parte respiratoria, sí, me bajó la saturación de hemoglobina y todo lo demás. Pero lo fundamental de mi coronavirus fue la diarrea. Y tan pronto suspendí un tratamiento típico venezolano con muchos antibióticos, muchos esteroides, anticoagulantes. Y bueno, las primeras 24 horas de tratamiento, bueno, lo grave fue la diarrea. Inmediatamente suspendí los antibióticos, después suspendí los esteroides, después suspendí los anticoagulantes y empecé a salir con el Glutapac R, que es glutamina más Rhamnosus, ¿verdad? Sí, creo que es el Rhamnosus, que fue mágico también cuando tuve diarrea por la quimioterapia. Entonces, en mi circuito asocio los tratamientos, que obviamente hacen un efecto benéfico, pero las cuales los efectos colaterales, este, eh, el efecto no benéfico de los medicamentos me ha afectado muy fuerte. Entonces, en esta situación hay todo como eh, subir los bifidobacterias en mi caso significaría un cambio importante en mi bienestar. Esa pregunta yo se la hago a Cecilia y ella me dice que sí. Entonces, el tema las personas que no tienen mucha clínica y tienen un examen de microbiota en el cual se ve una disminución severa del bifidobacterias, que por lo que vemos está relacionada con la leche materna, por eso es que están muy altas en la infancia y de ahí van bajando, con diferencias entre los diferentes países, con algunas notorias como la de Japón, pero parecería que hay como un estado global en todo el planeta de disminución de las bifidobacterias, como hay un aumento del cortisol, como hay una hiperplasia de las amígdalas que detectan las amenazas. Entonces, desde el punto de vista de nuestro tema de la microbiota, ¿cuán importante es subir esta bifidobacteria? Bueno, Miguel, obviamente hay que distinguir dos casos, ¿no? Uno justamente es la gente que está con mucha sintomatología, y que en estos casos las intervenciones apuntan a eso, a cambiar los síntomas. Ahora, cuando
todo esto también puede usarse, digamos, como esta modulación o restauración del equilibrio, puede usarse como medicina preventiva en realidad. Y eso es un poco a lo que se apunta, o sea, no llegar a estados en los cuales revertir lo que está pasando es casi imposible, sino prevenir todo eso, mejorar las defensas. De hecho, por ejemplo, hoy hablamos que justamente tener una buena población de bifidobacterias lo que hace es, bueno, ellas producen acetato, esto reduce el pH intestinal y con eso se inhibe el crecimiento de patógenos. Entonces, por lo tanto, tienen como esa función de resistir la colonización de estos patógenos. Pero también tienen funciones importantes, por ejemplo, bueno, en la producción justamente de GABA, que era un poco lo que hablábamos previo, pero otro de sus roles, por ejemplo, es la transformación de polifenoles. Los polifenoles son estas sustancias que le dan el color a las frutas o, bueno, incluso están en el té verde. Y estos polifenoles nosotros no tenemos forma de transformarlos, de digerirlos, de utilizarlos. Y sin embargo, bueno, los ingerimos, son antioxidantes potentes, pero gracias a la acción de estas bacterias a nivel del intestino. Entonces, una de las funciones también es esa, saber que lo que uno después ingiere, bueno, puede utilizarse de alguna manera y es gracias a estos microorganismos que tenemos intestinales que funcionan a nuestro favor, digamos, cumplen funciones por nosotros. Después, otra de las funciones de las bífidos es promover, proteger contra el daño de la mucosa intestinal, o sea, tienen toda una función en la parte de permeabilidad intestinal. Eso muchas veces se ve alterado y uno lo puede ver como, por ejemplo, justamente tener más sensibilidad a los alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque todos los alimentos cuando van pasando por el tracto gastrointestinal se ponen en contacto con nuestro sistema inmune, pero bueno, dependiendo un poco de cómo esté esa barrera de protección, digamos, esto puede pasar más o menos, digamos, y las bifidobacterias son algo importante, digamos, en esa protección, así como otras bacterias, no son las únicas, pero sí forman parte de ese cuadro que mantiene, digamos, ese tracto gastrointestinal, promueve su salud, de la mucosa incluso. Y después, bueno, también ayudan a reparar la mucosa intestinal, o sea que si hay daño, ayudan a su vez a repararlo, no solo a proteger del daño, sino a la reparación. Estimulan y modulan el sistema inmune. Y por otro lado, también son gran fuente productora de vitaminas B. O sea, las bifidobacterias producen vitamina B1, B2, B3, B6, folato, biotina y B12. De todas estas, la única vitamina que nosotros no podemos absorber a nivel del intestino grueso es la B12, pero en definitiva el resto sí. Entonces, y las vitaminas B son súper importantes en todas las rutas metabólicas. Entonces, también eso es como, y bueno, como fuentes de energía, o sea, es parte esencial, ¿no? de los nutrientes que necesitamos. Por otro lado, a nivel de beneficios para la salud, por ejemplo, se ha visto que las bifidobacterias actúan como señaladores y tienen efectos antiinflamatorios, tanto locales a nivel del intestino en sí mismo como sistémicos. Y se ha visto, por ejemplo, que a más bifidobacterias en general es inversamente proporcional a la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación sistémica, por ejemplo. Por otro lado, mejora los niveles de IgA secretora, o sea que en definitiva también promueve toda esa parte del sistema inmune de mucosas. Bueno, metaboliza carbohidratos que llegan ahí sin digerir, eso es parte de cómo después las hacemos crecer. Este, y bueno, nada, se ha visto que en personas mayores, saludables, digamos, viviendo una vida, digamos, en salud, tienen mucho más niveles de bifidobacterias que otras personas que de repente su salud no es óptima. O sea que en realidad, ya sea, hay como muchas ventajas de tener estas bifid y de mantenerlas, ¿no? De hacer lo posible para, tanto de la alimentación como en suplementos, como para mantener esos niveles óptimos. Eh, por otro lado, también tiene roles, bueno, a raíz de todos varios de estos puntos que tocamos,
actúan sobre toda esa parte de permeabilidad del intestino, digamos, y sobre, bueno, desórdenes del humor, ¿no? O sea, justamente eso es por la producción de estos neurotransmisores. Eh, y por otro lado, su población está inversamente relacionada a la cantidad de lipopolisacáridos que pasan a nivel de torrente sanguíneo. Eso es un poco porque ellos actúan manteniendo esa buena permeabilidad intestinal. Entonces, aunque haya protobacterias produciendo esto, o produciendo no, liberando lipopolisacáridos, el tener esas bífido protege de que no pasen el torrente sanguíneo y causen inflamación este, en otros lados, digamos. Entonces es como, bueno, no sé, trabajando en puedo seguir conjunto. hablando, pero hay un montón de por qué es tener estas bífidas en buenos niveles, ¿no? Es como fundamental. No, evidentemente la evidencia científica es aplastante, aplastante. El, el- yo diría como síntesis de lo que vemos con la bifidobacteria es que nuestro estilo de vida, la forma en la que estamos comiendo, la forma en la que estamos no ejercitándonos, la forma en la cual estamos descansando tal vez suficiente tiempo, pero no con la calidad deseada, la forma en la cual la vida nos da estímulos demasiados estímulos, particularmente bueno, los visuales y los virtuales con nuestro celular, con nuestras redes sociales. Obviamente este panorama tiene mucho que ver con nuestra disbiosis, con la alteración de nuestra microbiota y particularmente hoy estamos hablando de la bifidobacteria, que la evidencia nos dice de que está disminuida en casi todo el planeta. Y la asociación causal o la simple asociación, es algo que la investigación científica nos lo irá diciendo, pero evidentemente tomar medidas para, de tipo general y de tipo específico para subir estas bacterias es muy respetable. Y absolutamente toda la evidencia científica está confirmando la necesidad de tener niveles de bifidobacterias por encima, de acuerdo a la escuela de Microbiome Restoration Center de Australia, de 2,5%. Y yo, si mal no recuerdo, el nivel mío está, no sé, en 0,2, algo así, pero muy por debajo de eso. Y lo he visto también en muchos otros exámenes de los que he analizado que también está bajo. Entonces, si nosotros tuviéramos que sintetizar, es decir, la bifidobacteria, estamos claros de la importancia que tiene, estamos claros que todos la tenemos baja. Este, ¿Cuáles serían los pasos más importantes para subir esta bacteria, para llevarla a niveles óptimos? Bien, eso es bien interesante. Por un lado, me gustaría antes que nada hablar de un mito que existe, que muchas personas piensan que, por ejemplo, tomando un probiótico con muchos billones de bifidobacterias va a lograr introducirlas en su intestino y que ellas colonicen. Esto no pasa, o sea, ya está más que totalmente investigado y probado que los probióticos no colonizan. Son solamente colonizaciones temporarias, o sea, mientras uno los está tomando y hasta 2 semanas después como máximo va a encontrar esos bichitos a nivel intestinal. Entonces, Lilian, sí, una pregunta, ¿cómo? perdón. No colonizan, pero alivian síntomas. ¿Sí? Cuando uno Por supuesto, toma los probióticos, por ejemplo, esto lo alivian. por supuesto que sí. O sea, Incluso que como, sí, 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 eso es seguro, incluso o sea, promueven esa baja en la inflamación, o sea, uno toma esos probióticos porque tienen un porqué, digamos, incluso hay un caso interesante que es el sena o cáscara sagrada, bueno, que son estos
herbales que se usan para mejorar el tránsito intestinal, aparentemente son metabolizados por las bifidobacterias. Y en casos en personas en que las bifidobacterias, bueno, están en cero, por ejemplo, este tipo de herbales no funciona. Entonces, cuando uno consume este tipo de herbales con un probiótico en base a bifidobacterias, ahí sí se puede notar la acción. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? O sea, que uno puede mezclar un yogur que tenga bifidobacterias con este, por ejemplo, con este herbal y sí va a provocar esa mejora en el tránsito, digamos. Pero bueno, a raíz de que tiene las dos cosas, ¿no? Tanto el herbal más las bacterias que lo van a ayudar a El- metabolizar. la, la bacteria, el bifido, más el alimento preferido de ella, que esto es Sí, en realidad es un caso específico justamente de esta, de la planta de cena o cáscara sagrada, porque se usa bastante como justamente para gente que tiene estreñimiento, para mejorar el tránsito. Y entonces, nada, en algunas personas no funciona. Y no funciona justamente porque sus bífidos están en cero. Entonces, una de las formas es unirla a un probiótico, por ejemplo. Que puede ser una cápsula de probióticos que tenga bifidobacterias o puede ser, nada, algún tipo de yogur hecho en base con que tenga bifidobacterias. Pero es una planta medicinal, el cena conocida, bastante conocida, ¿no? Como por sus efectos, digamos, con respecto a estimular el intestino, a promover sí, el tránsito y facilitar la evacuación. Pero bueno, eso es interesante. Pero, por ejemplo, ¿viste esa teoría de que uno, reinocula y bueno, y entonces después se toma esos frascos de probióticos con miles de billones de bacterias? Eso no es algo que vaya a suceder. Entonces, por eso es tan importante para restaurar estos niveles de bifidobacterias, tomar los nutrientes necesarios que sabemos que están investigados para rápidamente elevar estas poblaciones de bifidobacterias. Eh, Ahí tenemos dos caminos, ¿no? Uno es, bueno, tomar suplementos investigados específicamente que vendrían a ser estos nutrientes, que son básicamente prebióticos, prebióticos porque nosotros no los digerimos, no los absorbemos y terminan como llegando a la última parte del intestino donde son fuente de, de alimento para estas bacterias y entonces rápidamente logramos un cambio en ese equilibrio, o sea, salir de ese 0,0 a un nivel más aceptable, ¿no? Y otro es, bueno, ingerir determinada cantidad y proporción de alimentos que tengan todos estos carbohidratos que hablamos antes, digamos que cumplen esa función. El tema es que cuando uno quiere como hacer una intervención rápida y eficaz y cambiar ese equilibrio en el que está ahora el intestino y por otro que lleva a un estado de mejor salud, está bueno hacer una intervención capaz que con nutrientes específicos que vendrían a ser, no sé, hay cosas muy estudiadas para aumentar bifidobacterias como por ejemplo la fibra de acacia. La fibra de acacia es una fibra que tomada en una proporción de 10 gramos diarios, que vendría a ser como una cucharada, es una fibra que cuando uno es totalmente, se disuelve en agua, no tiene gusto a nada, pero bueno, cumple con esa función de que justamente es un polisacárido no, es un prebiótico, o sea, cumple con esto de que nosotros no lo absorbemos y termina alimentando estas bifidobacterias. Y es muy conocido por su poder bifidogénico. Pero además de todo, o sea, este tipo por ejemplo, la fibra de acacia tiene otros beneficios, no solamente ese, sino que actúa reduciendo el colesterol, tiene algún efecto sobre mejorar los niveles de azúcar en sangre. A veces también, bueno, justamente por todo esto puede promover, digamos, el control del peso en aquellas personas que lo necesitan. Entonces también no es como que hay que verlo como que bueno, estamos tomando remedios, sino que en realidad son nutrientes que han sido muy investigados, que son derivados en general de plantas y que
sirven con estas funciones y son como intervenciones que uno puede hacer específicas para cambiar este equilibrio y también después que uno llega al equilibrio deseado, bueno, hacer como, no sé, algunas rondas de 2, 3 veces por año para mantener esas bífido bien, más allá de lo que uno coma. A veces la alimentación, por más que uno trate de mantenerla todo el año, bueno, a veces la vida nos desborda y no es tan fácil, ¿no? Cumplir con todo lo que, no sé, deberíamos comer y cómo y demás. Tenemos una vida social, además, hay mil cosas o la familia, un montón de cosas que hacen que no sea tan perfecta. Entonces, este tipo de herramientas nos ayuda, digamos, a poder mantener esos niveles en buen estado. Y por otro lado, tiene otras, no tiene contraindicaciones y sí tiene un montón de otras virtudes a nivel de la salud. Esa como un ejemplo, pero digo, hay otros suplementos prebióticos también estudiados, como el caso del lactulón, que también con muy bajita dosis, con 5 mililitros, ayuda también en esto de aumentar bifidobacterias. Bueno, justamente la inulina también es otro. O sea, siempre se trata de elegir uno de estos bueno, que sea que esté disponible localmente y que también en poca dosis nos ayude como herramienta para restaurar el equilibrio. Perfecto, perfecto. Bueno, Cecilia, creo que hemos tratado el tema de forma tal vez un poco no muy ordenada, pero sí extensamente y en profundidad. Eh, yo también, como una última idea sobre un estudio que creo que se hizo en la Universidad de Stanford, en la cual se analizaron los resultados de tomar, cuando hay disbiosis, dar fibra o una alimentación rica en fibra, con mucha fibra, y a otro grupo dar una alimentación con fermentado. Y parecería que el resultado de los fermentados fue mucho mejor. Ellos analizaban también de que cuando nosotros tomamos probióticos en grandes dosis, así de comerciales, por ejemplo, en el caso de la bifidobacteria, tomamos el bifidobacteria, tienen un efecto como inhibidor sobre la restauración de la microbiota. Tengo un amigo que es agrónomo y me decía, eso es como, tiene un efecto parecido al de monocultivo. El muchachito bueno, que es el bifidobacteria, entra en una cantidad tan grande que después como que inhibe la restauración de la microbiota. O sea, se observó que para volver otra vez a tener la- lo- las relaciones entre los microbios adecuadas, una eubiosis, llevaba más tiempo y en algunos casos no se realizaba. Entonces, mi pregunta es, tal vez tomar la bifidobacteria y ahí una cosa que podemos compartir que es muy interesante, los que hacen yogur en su casa, agregarle unas gotas de probióticos al yogur cuando después de haber hecho la mezcla de la leche con el yogur, puede aumentar o puede hacer que ese probiótico se multiplique. Si eso lo hacemos con un alimento para el bacterio como es la cáscara sagrada, de pronto obtenemos un buen resultado. Entonces, indudablemente el acuerdo que estamos llegando con el podcast de hoy es que estamos frente a una disminución de las bifidobacterias importante, que esa disminución se asocia con muchas alteraciones de nuestra salud y de nuestro bienestar, y que las medidas para realizarla las más adecuadas son las que combinan los prebióticos, ¿verdad? Prebióticos, indicados para ello, junto con los otros aspectos del estilo de vida, como el ejercicio, el descanso, etc. Y el manejo del estrés, obviamente. No sé, Cecilia, ¿qué comentario final o qué piensas que cómo podemos terminar este podcast de forma... No, también me gustaría, capaz que como en lo práctico, y si uno no tiene como esa a disposición algunos de estos nutrientes prebióticos, algunas cosas que ayudan, por ejemplo, que uno puede incluir a diario son
bueno, almendras, el té verde, eh, la avena, cuando uno la deja remojar toda la noche en la heladera, no la avena cuando uno la cocina, digamos, instantáneamente, sino que se deja toda la noche remojando en la heladera y larga como una especie de gel, eso es lo que nos interesa. Eh, por ejemplo, el cacao amargo, todas esas comidas, alimentos se llaman bifidogénicos justamente porque tienen propiedades, tienen determinados nutrientes que son específicos transformados por estas bífidos. Otra de las cosas que podemos incluir es el arroz integral, las manzanas, todo lo que sean, bueno, frutos rojos, ese tipo de alimentos, y bueno, ni que hablar legumbres, ¿no? Las legumbres también son como de esas, alimentos bifidogénicos. Claro, el incluir esto en la dieta es excelente. Lo único que uno tiene que saber que los cambios, específicos o esos cambios que uno quisiera hacer en porcentaje de población van a ser siempre mejores utilizando algo específico como un prebiótico diseñado y ya investigado para cambiar drásticamente ese porcentaje. Pero justamente es necesario incluir en la alimentación todos estos alimentos para mantener esos niveles, para no perder bifidobacterias, para nada, tratar de, en la medida de lo posible, incluir todos estos, té verde incluso, bueno, nosotros que tomamos mate, se puede incluir en el agua del mate, o sea, es otra de las formas de prácticas de incluir esto a diario, digamos, o sea, sí. Sí, excelente. Bueno, eh, yo sí siento que tenemos, hay como un escenario interesantísimo. El análisis de la microbiota con este espectro nos muestra cómo está nuestra flora intestinal, cómo están esas bacterias, cómo dentro de ese panorama es muy común encontrar la bifidobacteria baja. Tenemos ahí dos planos de acción. Uno es una intervención inmediata, y esto es lo que yo estaba como manifestando de forma desordenada, mi resistencia, es una intervención de 4 o 5 semanas, con efectos muy importantes desde el punto de vista clínico, en el sentido de mejoría, que son el análisis de microbiota nos permite hacer una intervención puntual, intensa, en el cual va nuestra microbiota, que es muy benévola y que está dispuesta a los cambios, va a reaccionar muy favorablemente. Y el otro es como un mantenimiento, el otro escenario de acción frente a esta disminución universal de bifidobacterias es que son el estilo de vida que nosotros llevamos, la dieta, incluir todos estos alimentos que Cecilia nos está enumerando con mucho detalle, ponerlos en la dieta, y eso es como un mantenimiento, como una forma de mantener nuestra eubiosis en estado. ¿De acuerdo, Cecilia? Perfecto. Bueno, entonces, Miguel, hasta la próxima. Que la idea es tratar seguramente permeabilidad del intestino, ¿no? La permeabilidad. Esa es un poco la idea, que es un tema bastante interesante. Vamos a seguir ahondando y seguir viendo este tema en el próximo podcast. Hasta la próxima. Chao.